Hola a todos, nos volvemos a ver, ahora estamos en el módulo 2, parte 2. Ahora vamos a ver un poco algo muy interesante, que es el tema de gobierno cooperativo. En gobierno cooperativo, ¿sí? Recuerden que el órgano fuerte o principal de una cooperativa es la Asamblea General de Representantes. La Asamblea General de Representantes, ¿sí? Es es el máximo organismo directamente de la cooperativa, ¿sí? Quien resuelve conforme a lo que vamos a ver en las funciones, ¿sí? Algo interesante, las resoluciones que tome la asamblea son de cumplimiento obligatorio para todos sus socios, ¿sí? En la Asamblea General de Representantes, para ser representante debo cumplir los requisitos como los 120 horas de capacitación, tiene prohibiciones como no encontrarse, por ejemplo, en procesos de exclusión, tener algún tipo de relación o vínculo, ¿sí? Y sobre todo incumplir lo que dice el reglamento de elecciones que cada cooperativa tiene, ¿sí? Recuerden que la asamblea, sí, nos ayuda sobre todo a normar el estatuto social, el reglamento interno, el reglamento de elecciones, el reglamento de dietas, también el reglamento de buen gobierno. Las reformas a estos cuerpos normativos tienen que ser aprobados por la asamblea. Es así que la asamblea es el órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a los directivos, ¿sí? Administradores y socios, siempre y que estas decisiones no sean contrarias a la ley, ¿sí? A cumplirse. Entonces, la asamblea toma decisiones, pero tienen que estar alineadas conforme la normativa. Atribuciones que dicen el artículo 29 de la Ley de Economía Popular y Solidaria son atribuciones y deberes de la Asamblea General, ¿sí? Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento de elecciones, elegir a los miembros de los consejos de administración y vigilancia, remover a los miembros de los consejos de administración, vigilancia con caso ajusta conforme lo que establezca el reglamento de buen gobierno, nombrar a un auditor interno y externo, ¿sí? Y la terna, sobre todo, tiene que ser presentada por el Consejo de Vigilancia para que la Asamblea resuelva directamente esta contratación. Recuerden, de segmento 1 a 3 debo tener auditor interno. Segmento 4 y 5 no están obligados, ni auditoría externa. Aprobar y rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de gerencia. Sí, la Asamblea rechaza los informes de gestión, de consejo de administración, gerencia, vigilancia. Eso implica automáticamente la remoción del directivo o los directivos responsables con el voto de más de la mitad de los integrantes a la Asamblea. ¿La Asamblea qué hace también? Conoce el plan estratégico, el plan operativo anual, el presupuesto, la evaluación del cumplimiento, autoriza la adquisición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles, conoce y resuelve sobre los informes de auditoría interna y externa, decide de la distribución de excedentes de conformidad con la ley, decide también, resuelve las apelaciones a los socios referentes a suspensión de derechos políticos internos, ¿sí? También la Asamblea resuelve el valor mínimo de certificados de aportación, ¿sí? También aprueba el reglamento de dietas, viáticos, movilización, gastos de representación, ¿sí? De directivos. Y también resuelve el tema de fusión, transformación, disolución, liquidación de la cooperativa, ¿sí? Y la asamblea, sobre todo, dentro de la asamblea se elige a los vocales del Consejo de Administración y Vigilancia. Después de 8 días de posesionada la asamblea, se hace una asamblea nueva donde directamente los puntos de orden están en la elección de Consejo de Administración y Vigilancia, vocales principales y suplentes. Las asambleas pueden ser, les cuento, en reuniones presenciales, pero también ahora, como estamos aquí, en reuniones virtuales. Las asambleas son ordinarias, extraordinarias o informativas. Si son presenciales, se tiene que definir en dónde va a ser la asamblea. Si son virtuales, el aplicativo de Zoom o aplicativo que se utilice para conectarse, es importante que se entregue o se envíe por correo electrónico o el canal de comunicación que tenga la cooperativa, ¿sí? Algo interesante, ¿sí? Antes de existir el WhatsApp, correo electrónico, siempre se publicaba el tema de asambleas en medios de prensa. Ahora la cooperativa puede usar medios electrónicos de comunicación, publicar en su página web, enviar por correo electrónico, por WhatsApp, ¿sí? A los invitados o representantes para participar en la asamblea, ¿sí? Y algo interesante, tiene que detallar
si va a ser presencial o virtual, y también adjuntar los documentos a ser tratados. Entonces, miren, algo muy importante, la conformación de asambleas es de representantes, no asambleas de socios. Asambleas de socios es cuando no pasamos de 1000 socios. Pero si la cooperativa tiene más de 1000 socios, es una asamblea de representantes, ¿sí? Todas las decisiones que se tomen en asamblea deben ser efectuadas obligatoriamente con más de la mitad de los votos de los integrantes. Debe haber quórum en la asamblea, que debe ser, sí, al menos más uno del 50% de los integrantes de la asamblea. Tiene que cumplir con los requisitos obligatorios, tiene que estar al día. Por ejemplo, un representante no puede estar vencido 60 días en el central de riesgos porque puede ser causa de destitución, ¿sí? No tiene que incurrir las prohibiciones que dicen en la normativa. Y en la asamblea no puedo delegar, no puedo decir, le mando a mi esposo o a mi esposa a que vaya por mí. No. Si yo ya no puedo ir, debo anticipar formalmente por un correo electrónico, un oficio a la Secretaría de la Cooperativa explicándome la causa de no asistir, no voy a poder asistir a la asamblea. Al menos con 48 horas o depende de la normativa interna de cada cooperativa. Pero ahí en ese momento la cooperativa, como sabe que ya no va, invita directamente y convoca al suplente. La calidad y ejercicio de representación es indelegable, como dijimos. Si no va, debe justificarse, como dijimos, ¿sí? Y en la votación, recuerden, derecho a un solo voto. No importa el monto de certificados de aportación, todos tenemos igualdad. Y algo muy interesante, dentro de la asamblea elegimos al Consejo de Administración y Vigilancia para ver directamente los causales para incumplir o no pueden ser parte del Consejo de Administración y Vigilancia. Tenemos que pedir a la cooperativa, sí, los documentos del manual de elecciones, el reglamento y el estatuto. Ahí podemos ver directamente, sí, el tema de cuáles son las causales para no ser directamente miembro del Consejo de Administración y Vigilancia. Yo puedo ser de la asamblea, pero tal vez no pueda participar directamente con los consejos. Y algo muy interesante dentro de las cooperativas es algo que se llama vinculados. Y quienes ya somos de Consejo de Administración, Vigilancia, vocales y suplentes nos volvemos vinculados. La vinculación es sobre todo hasta el segundo grado de consanguinidad, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es decir, si yo quiero solicitar un crédito en la cooperativa y yo ya soy vinculado, pues tengo que averiguar si existe cupo. Si existe cupo, puedo sacar un crédito a mi familia o hermano, dependiendo del tema que decimos de la vinculación. Entonces, siempre consulten con su cooperativa. Y aquí vamos a ver, chicos, miren el tema de los roles, que igual vamos a tener contenido para leer. Les voy a resumir los más principales. El Consejo de Administración, ¿sí? Administra la entidad administración de las entidades del Sistema Financiero Popular y Solidario para efectos del código, los miembros del Consejo de Administración, ¿sí? Y sus representantes serán considerados como administradores, pero se considera administradores, terminología, pero no significa que el Consejo de Administración selecciona personal, despide personal, contrata personal si solo dentro de su rol, el tema de oficial de cumplimiento o cargos normativos que nos dice la resolución. Pero la responsabilidad de contratar personal, ¿de quién es? Del gerente, ¿sí? No podrán ser representantes de las entidades, ¿sí? Del sector financiero popular y solidarios, quienes tengan el tema de la vinculación que hablamos, ¿no? Porque habría conflicto de intereses si es que yo soy representante o del consejo y mi prima trabaja en la cooperativa o mi hija, es muy complicado, no debe darse. ¿Sí? El Consejo de Administración es el órgano directivo de fijación de políticas de la cooperativa. Está integrado con mínimo 3 y máximo 9 vocales principales. Para saber cuántos vocales están en su consejo, revisen el estatuto, por favor, de su cooperativa. ¿Sí? Algo interesante, la duración depende del estatuto. Por lo general, pueden durar 3 o 4 años y pueden ser reelegidos por una sola vez. Se reeligieron una vez, después ya no pueden ser, tendrían que descansar y si quieren, aunque bueno, la intención es que todo el mundo pueda participar, ¿sí? Tienen que ser al menos 2 años como socios y bueno, y ahora hasta 120 horas de capacitación. Entre sus funciones está el tema de cumplir y hacer cumplir los principios cooperativos, planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa, aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de socios, que de hecho también esto puede estar
encargado directamente el gerente, nombrar al gerente general, gerente subrogante y fijar su caución. ¿Sí? Sancionar a los socios de acuerdo a los causales y procedimientos establecidos en el estatuto. Designar y remover al presidente, consejo de administración, ¿sí? Y comisiones. Recuerden que también en las cooperativas ahora tenemos una comisión de resolución de conflictos, ¿sí? También tiene que autorizar la adquisición de bienes de acuerdo al monto máximo que tiene en sí. Puede ser que tenga un monto máximo como consejo de administración, pero también la asamblea tiene otro. Aprobar el plan estratégico, el consejo, ¿no? Aprobar el plan estratégico, plan operativo y la gerencia debe presentarlo por general hasta el 30 de noviembre y consejo debe resolver hasta el 15 de diciembre de cada año, ¿sí? Autorizar también el tema de poderes, aprobar los programas de educación, el plan operativo y conocer y resolver los informes mensuales, ¿sí? Entonces, miren, es muy interesante. Dentro del consejo de administración hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un secretario y a los vocales. En cambio, el consejo de vigilancia son como los ojitos o lupitas que nos ayudan a vigilar. Si hay un auditor interno, trabajan de la mano. Si no hay el auditor interno, pues, porque son segmento 4 o 3, 4 o 5, ¿sí? Pues hacen la función de auditoría. Es el órgano de control interno de actividades económicas, ¿sí? Que sin injerencia e independencia de la administración responde a la asamblea. Está integrado igual por 3 o máximo 5 vocales principales y sus respectivos suplentes elegidos en asamblea en votación secreta. Los vocales durarán el tiempo en funciones que esté en el estatuto. Su principal función es de control y fiscalización, ¿sí? Es directamente un organismo de control, pero también que apoya, controla y sobre todo gestión preventiva, ¿no? Y puede valerse de terceros, auditoría externa, la auditoría interna para apoyarse en su trabajo. Algo muy interesante, revisen el reglamento de elecciones de su institución para ver las condiciones y requisitos generales. ¿Qué hace el Consejo de Vigilancia? Sobre todo cuando se reúne la primera vez, tiene que nombrar en su seno al presidente y secretario del consejo, tiene que controlar las actividades de la cooperativa, vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las técnicas legales vigentes, realizar controles recurrentes y posteriores y sobre todo también monitorear que si tienen auditor esté subiendo los hallazgos o ustedes mismos revisar los hallazgos que están en las CEPS. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones, revisar también y hacer seguimiento a las actas o resoluciones del Consejo de Administración, ¿sí? Solicitar al presidente que se incluya en el punto del orden del día algún punto que crea conveniente, ¿sí? Relacionado obviamente con sus funciones y las demás del estatuto social. Y sobre todo ahora con tantas resoluciones tenemos que estar actualizados, pero no están solos porque tienen al personal y gerencia de la cooperativa para apoyarles. Miren, entre consejo de administración y vigilancia es realmente una línea horizontal, no es que el consejo es más que vigilancia, están de igual a igual, ¿sí? Deben trabajar en equipo. No sirve de nada generar conflictos, sino trabajar en equipo. El gerente. Según el artículo 45 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, el gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa. De hecho, tiene responsabilidad civil y penal, ¿sí? Es de libre designación y remoción, ¿sí? Por parte del Consejo de Administración, pero con un debido proceso conforme a la reglativa de buen gobierno cooperativo, ¿sí? Y sobre todo, en caso de ausencia, tiene que tener un subrogante, ¿sí? La modalidad de contratación es civil, ¿sí? O sea, tiene que facturar el gerente, ¿sí? Eh, el gerente entre sus atribuciones tiene el tema de ejercer la representación legal, judicial de la cooperativa, proponer al Consejo de Administración las políticas y reglamentos y procedimientos para un buen funcionamiento, presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, plan operativo, poner en puesta en marcha la administración operativa financiera de la cooperativa, puede contratar, aceptar renuncias del personal, ¿sí? Que no sean de cargos normativos, pero de la mayoría del personal. Diseña y administra política salarial, sí, en base a la disponibilidad financiera y sobre todo mantiene el registro actualizado de certificados de información. También es quien es la cara de la cooperativa en el aspecto de suministrar información requerida por los socios o el órgano de control interno o externo, sí, conforme a procesos y canales de comunicación. Y les cuento que el gerente tiene que asistir obligatoriamente a las reuniones del Consejo de Administración con voz informativa, salvo que hay excepciones realmente puede ir al Consejo de Vigilancia, ¿sí? Hasta ahí, de hecho, con este tema de capacitación, vamos a hacer un corte. ¿Por qué? Porque en otro
módulo vamos a hablar de algo muy interesante, es el tema del muy buen gobierno cooperativo. Gracias por estar con nosotros, gracias por haberme escuchado y pues nos vemos muy pronto.